En la cena de empresa de mi esposa, su compañero de trabajo se reía. ¿Qué se siente ser un fracasado? Tu esposa es quien sustenta el hogar. Todos se rieron, incluso mi esposa, menos yo. Simplemente sonreí y le pregunté al director ejecutivo, ¿qué se siente al saber que este fracasado posee el 90% de tu empresa? En cuanto dije esas palabras, palideció. ¿Conoces esa sensación de estar en una sala llena de gente, pero que bien podría ser invisible? Justo ahí me encontraba esta noche, bebiendo un whisky con sabor a decepción en la cena de empresa de Dana. El salón Hilton era todo brillo y glamour, candelabros de cristal que proyectaban una luz dorada sobre mesas cubiertas de manteles blancos, camareros con pajaritas charlando entre informes trimestrales y proyecciones de mercado. Todos estaban vestidos para impresionar, especialmente mi esposa Dana, que lucía absolutamente deslumbrante con ese vestido verde esmeralda que se ajustaba a la perfección a sus curvas. Estaba en su salsa, riendo con sus colegas, gesticulando animadamente mientras contaba alguna anécdota sobre cómo había conseguido un gran cliente. La observé desde el otro lado de la mesa, sintiéndome como pez fuera del agua entre tantos tiburones corporativos. Esta no era mi gente. Demonios, ni siquiera estaba seguro de que fueran la gente de Dana, pero ella parecía encajar a la perfección en su mundo de trajes poderosos y márgenes de ganancia. Jordan, la voz de Travis interrumpió mis pensamientos como uñas en una pizarra. Travis Miller, compañero de trabajo de Dana y el mayor incordio en estos eventos. El tipo era todo dientes y gomina, de esos que probablemente practican su sonrisa frente al espejo cada mañana. Sostenía su copa de champán en alto, balanceándose ligeramente por lo que hubiera estado bebiendo antes de cenar. Ven aquí, amigo. Forcé una sonrisa y me acerqué a él, con un pequeño grupo de colegas de Dana. Arthur Granger, el director ejecutivo, estaba allí, luciendo distinguido con su traje caro, junto con otros ejecutivos cuyos nombres había olvidado unos 5 minutos después de que me presentaran. Dana apareció a mi lado, cogiendo mi brazo con esa sonrisa de esposa ejecutiva que había perfeccionado con los años. Bueno, Jordan, continuó Travis, subiendo la voz a medida que más gente se giraba para escuchar. ¿Cómo es estar casado con nuestra estrella emergente? Señaló a Dana con su copa, derramando un poco de champán sobre el mantel blanco. Debe ser genial tener una sugar mama, ¿no? Algunos se rieron, pero mantuve la expresión neutral. No era la primera vez que Travis me atacaba, y probablemente no sería la última. El tipo tenía un complejo extraño con las mujeres exitosas, sobre todo cuando sus maridos no ascendían en la empresa a su lado. En serio, Travis insistió, claramente disfrutando ahora que tenía público. ¿Qué haces todo el día mientras Dana está aquí arrasando en el mundo de los negocios? Jugar videojuegos. Ver Netflix. Más risas resonaron en el grupo. Sentí que Dana me agarraba el brazo con más fuerza, pero al mirarla, no me miraba con preocupación ni enfado. Sonreía con esa misma sonrisa practicada, como si todo esto fuera una simple diversión entre amigos. Travis intervino Arthur con una risita diplomática, quizá deberíamos. No, está bien. Travis lo despidió con un gesto, alzando aún más la voz. Tengo mucha curiosidad. O sea, Jordan parece un buen tipo, pero seamos sinceros. Se giró para mirarme directamente, con los ojos vidriosos por el alcohol. ¿Qué se siente ser un perdedor? Debe ser raro que tu esposa pague todas las cuentas, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Toda la mesa se quedó en silencio un instante y luego estalló en carcajadas. Incluso algunos de las mesas vecinas se giraron para ver qué era tan gracioso. Y allí, justo a mi lado, estaba Dana, riendo con los demás. No incómoda, ni con disculpas, sino genuinamente divertida por la evaluación que su colega hizo de su marido. Sentí un escalofrío en el pecho al verla reír. Después de 15 años de matrimonio, después de todo lo que habíamos pasado juntos, se reía de que me llamaran perdedor. Delante de toda esa gente que apenas me conocía, que no tenía ni idea de lo que había sacrificado ni de lo que había construido antes de decidirme a alejarme del foco de atención. Me quedé allí un momento, dejando que la risa me inundara, sintiéndome cada vez más pequeño con cada segundo que pasaba. Entonces algo cambió dentro de mí. Quizás fue el whisky, quizás fueron años de morderme la lengua en estos eventos, o quizás simplemente estaba harto de que me trataran como el cómplice de Dana en lugar de como su igual. Sonreí,
no la sonrisa forzada que había llevado toda la noche, sino una genuina que probablemente daba un poco de miedo dadas las circunstancias. Las risas empezaron a apagarse al ver mi expresión. ¿Sabes qué, Travis?, dije con voz tranquila y firme. Tienes toda la razón. Debe parecer bastante extraño desde donde estás sentado. Me volví hacia Arthur Granger, quien parecía cada vez más incómodo al percibir el cambio en la energía de la sala. Arthur, continué, con esa misma sonrisa inquietante. ¿Qué se siente al saber que este fracasado posee el 90% de tu empresa? El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en ese enorme salón. El rostro de Arthur palideció como un papel, con la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Dana soltó el brazo del mío mientras me miraba boquiabierta, con la confusión y la incredulidad escritas en su rostro. Travis, mientras tanto, parecía como si alguien le acabara de decir que Papá Noel no existía. Su sonrisa estúpida se desvaneció mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. ¿Qué?, susurró Dana, con la voz apenas audible debido a la repentina tensión. Miré alrededor de la mesa a toda esa gente que hacía apenas unos segundos se había estado riendo, disfrutando de mi humillación, tratándome como si fuera una broma. Ahora todos me miraban como si acabara de revelar que era un extraterrestre de otro planeta. ¿Tartamudeaba?, pregunté con la voz aún perfectamente serena. O insistí. ¿Recuerdan aquella pequeña startup tecnológica que se fusionó con Nesra hace 5 años? ¿La que prácticamente salvó a esta empresa de la bancarrota? Hice una pausa, viendo cómo Arthur se daba cuenta. Sí, esa era mía. Y todavía lo es, de hecho. La copa de vino de Dana se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. El sonido pareció romper el hechizo que había invadido la sala, y de repente todos hablaban a la vez. Conversaciones susurradas, preguntas urgentes, el roce de sillas al acercarse para escuchar mejor. Pero ya había terminado. Había dicho lo que tenía que decir. Me ajusté la corbata, miré por última vez la cara de asombro de mi esposa y me alejé de la mesa. Mientras me dirigía a la salida, oía el caos estallar a mis espaldas, la voz de pánico de Arthur intentando restablecer el orden, Dana llamándome, Travis exigiendo saber si lo que había dicho era cierto. Así, sin más, el juego había cambiado. Tras años de interpretar al marido callado, al cónyuge comprensivo que se mantenía en un segundo plano mientras su esposa brillaba, por fin les había recordado a todos algo que aparentemente habían olvidado. Nunca subestimes a la persona de la que te ríes. Puede que sea dueña de todo lo que crees saber. El suelo de mármol del hotel resonaba con cada paso que daba hacia la salida, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como láseres. Todas las conversaciones en ese salón se habían interrumpido en seco, y supe sin mirar que docenas de buitres corporativos estiraban el cuello para ver al silencioso esposo hacer su dramática salida. ¿Bien? Que se quedaran mirando. Que se preguntaran cuánto habían metido la pata subestimando al tipo al que habían tratado como el perro de Dana durante los últimos 5 años. Casi había llegado a las puertas giratorias cuando oí el rápido clic-clac de tacones sobre el mármol detrás de mí. Jordan. Jordan, espera. La voz de Dana, aguda y llena de pánico, interrumpía el ruido ambiental del vestíbulo del hotel. No bajé el ritmo. Al contrario, aceleré el paso, con las manos metidas en los bolsillos mientras me abría paso entre grupos de turistas y viajeros de negocios. Jordan, maldita sea, para. La desesperación en su voz era algo que no había oído en años, desde que su padre sufrió un infarto y pensó que podría perderlo. Pero seguí caminando. ¿Quería perseguirme? Bien. Podría perseguirme hasta el estacionamiento si le diera la gana. La oí tropezar un poco. Esos tacones de diseñador no estaban hechos para la velocidad. Y entonces estaba justo detrás de mí, respirando con dificultad. ¿Cómo demonios dices que eres el dueño de la empresa?, preguntó, agarrándome del brazo e intentando hacerme girar para que la mirara. Me detuve, pero no me giré de inmediato. En cambio, me quedé allí un momento, escuchando su respiración agitada, sintiendo el peso de sus dedos con manicura clavándose en la manga de mi chaqueta. Cuando por fin la miré, parecía como si hubiera visto un fantasma. Su maquillaje, perfectamente aplicado,
empezaba a correrse alrededor de sus ojos, y ese vestido esmeralda que le había parecido tan espectacular hacía una hora estaba ahora arrugado por su carrera por el hotel. ¿De verdad no lo sabes?, le pregunté, estudiando su rostro con atención. La confusión parecía genuina, pero claro, Dana siempre había sabido interpretar cualquier papel que la situación requiriera. ¿De verdad que no tienes ni idea de con quién te casaste? No me hables con misterio, espetó, con su voz de ejecutiva. Explícame cómo puedes ser dueño del 90% de Nexora si llevas 3 años desempleado. Desempleado. La palabra me dio un puñetazo en el estómago, aunque ya la había oído decirla antes hablando con sus amigas. Nunca en mi cara, claro, pero había escuchado suficientes conversaciones telefónicas como para saber cómo veía realmente nuestro acuerdo. Su exitosa carrera, mi jubilación, que al parecer consideraba un desempleo prolongado. ¿Eso es lo que crees que he estado haciendo? Me reí, pero no tenía gracia. ¿Sentado sin trabajo mientras traes el pan a casa? Bueno, ¿cómo lo llamarías si no?, replicó ella, alzando la voz. Algunas personas que pasaban junto a nosotros se giraron para mirarnos, pero Dana estaba demasiado alterada como para molestarse en armar un escándalo. ¿No has tenido un trabajo de verdad desde que vendiste esa pequeña empresa de software? Esa pequeña empresa de software, interrumpí, era Orion Systems. Y no solo lo vendí, Dana. Lo fusioné con una empresa tecnológica en crisis llamada Nexora Corporation. ¿Te suena? Se le borró el color del rostro al ver cómo las piezas empezaban a encajar en su mente. Casi podía ver cómo giraban los engranajes mientras recordaba conversaciones de años atrás, cuando ella era solo una analista junior y yo aún estaba involucrado activamente en el mundo empresarial. Es imposible, susurró. Pero me di cuenta de que estaba empezando a recordar. Orion Systems era un actor importante. La fusión salvó a Nexora de la quiebra. Valía millones. Prueba con cientos de millones, corregí. Y no valía tanto, vale tanto. Presente, Dana. Porque nunca vendí mis acciones. Simplemente me retiré de las operaciones diarias y dejé que Arthur se encargara de todo mientras yo me concentraba en otras cosas. Otras cosas, ¿como qué?, exigió. Pero su voz había perdido su intensidad. Ahora solo sonaba confundida y quizás un poco asustada. Como si fuera tu marido, dije simplemente. Como preparar la cena todas las noches mientras trabajabas hasta tarde. Como encargarte de los pagos de la hipoteca, el seguro del coche y todos esos aburridos detalles financieros con los que nunca quisiste lidiar. Como apoyar tu carrera mientras todos asumían que era un holgazán. Me miró fijamente un buen rato y pude verla intentando reconciliar al hombre que creía conocer con la realidad que tenía delante. Todas esas veces que me presentó como alguien que trabajaba en tecnología. Todas esas cenas donde bromeó sobre mi jubilación a los 45. Todos esos eventos corporativos donde colegas como Travis se burlaban con gusto de mí porque ella nunca se había molestado en aclarar las cosas. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente. Porque quería que me quisieras por quien soy, no por lo que tengo, respondí. Quería saber que si lo perdía todo mañana, aún querrías casarte conmigo. Pero en cuanto la gente pensó que no tenía nada, me trataron como si no fuera nada, incluyéndote a ti. La verdad de esa afirmación flotaba en el aire entre nosotros como humo. Abrió la boca para protestar, pero ambos sabíamos que era verdad. Se reiría esta noche. Cuando Travis me llamara perdedor, cuando se burlara de mí por tener el apoyo de mi esposa, cuando me llamara basura inútil delante de un grupo de gente, se reiría con todos los demás. No lo sabía, dijo débilmente. No quería saberlo, corregí. Cada vez que alguien bromeaba sobre que estaba desempleada o que vivía de tu éxito, simplemente sonreías y lo dejabas pasar. Nunca me defendiste ni les dijiste que no tenían ni idea de lo que hablaban. Pero Jordan, de verdad que no. Todos habían olvidado quién era yo. Lo interrumpí, con la voz cada vez más dura. Pero nunca lo olvidé. Nunca olvidé que Arthur Granger vino a mí hace 15 años, con el sombrero en la mano, rogándome que salvara su empresa de la quiebra. Nunca olvidé la firma de los documentos de fusión que me convirtieron en el accionista mayoritario de la nueva corporación. Nunca olvidé que cada sueldo que has recibido de Neslo, técnicamente, provenía de mí.
Sus piernas parecieron flaquear un poco y se agarró a un pilar cercano para apoyarse. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, mientras yo ascendía en la empresa, luchando por ascensos y respeto, tú has estado trabajando para tu marido? Ya está. Sí, irónico, ¿verdad? Vi cómo las consecuencias la golpeaban como un tren de carga. Cada reunión a la que había asistido, cada decisión que había ayudado a tomar, cada vez que se había sentido orgullosa de su independencia y éxito. Todo había ocurrido bajo el paraguas de una empresa que yo controlaba. Sus colegas, su carrera, toda su identidad profesional se construyeron sobre una base que yo había establecido años antes de que ella supiera mi nombre. ¿Y ahora qué?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. La miré allí de pie con ese vestido caro, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaría bien, que todo volviera a ser como antes. Pero una parte más grande de mí, la que había sido humillada, ignorada y ridiculizada, no estaba lista para perdonar ni olvidar. Ahora, dije, ajustándome la corbata, ahora dejo de ser el hombre invisible. Dejo de dejar que la gente piense que soy un chiste. Y quizás, solo quizás, les recuerde a todos en Nexura quién les ha estado firmando el sueldo todos estos años. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a mi esposa sola en el vestíbulo del hotel, comprendiendo por fin que el hombre con el que se había casado no era quien ella creía. El camino a casa fue un torbellino de farolas y pensamientos desbocados. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, y no dejaba de rememorar la expresión de asombro de Dana. La forma en que su rostro se había desmoronado al darse cuenta de la realidad. La forma en que se agarró a ese pilar, como si todo su mundo se estuviera derrumbando. Lo cual, sinceramente, probablemente era así. Para cuando llegué a la entrada, la adrenalina de la confrontación empezaba a desaparecer, reemplazada por algo más frío y centrado. Me quedé un momento sentado en el coche, mirando nuestra casa. La casa que había comprado con dinero de Orión, aunque Dana siempre había asumido que provenía de una misteriosa herencia que había mencionado años atrás. Otra mentira por omisión en un matrimonio aparentemente construido sobre ellos. Entré por la puerta principal y me dirigí directamente a mi despacho, la única habitación de la casa a la que Dana rara vez entraba. La llamaba mi guarida, lo que siempre me daba vergüenza ajena, pero nunca me había molestado en corregirla. Que pensara que me pasaba los días allí jugando al fútbol fantasy y viendo vídeos de YouTube. La verdad era mucho más interesante. Mi oficina parecía bastante común desde fuera. Escritorio, computadora, algunas fotos enmarcadas, algunas estanterías llenas de manuales técnicos y revistas de negocios. Pero el verdadero tesoro se escondía tras un panel falso que había instalado en la estantería empotrada. Presioné el pestillo oculto y el panel se abrió para revelar una caja fuerte ignífuga que contenía los documentos más importantes de mi vida. Saqué la gruesa carpeta manila con la etiqueta Nexura Holdings y extendí su contenido sobre mi escritorio como un jugador de cartas que revela una escalera real. Cada papel contaba la misma historia, pero verlos todos juntos después de tantos años todavía me llenaba de adrenalina. No eran solo contratos y acuerdos. Eran la prueba de que Jordan Rivers, el tipo que todos creían que vivía del éxito de su esposa, era en realidad el que manejaba los hilos. Los documentos originales de la fusión ya estaban amarillentos por los bordes, pero la firma de Arthur Granger seguía apareciendo en negrita al pie de cada página. Recordé aquel día, hace 15 años, cuando estaba sentado en esta misma oficina, sudando a través de su costoso traje, mientras me rogaba que salvara su empresa en crisis. Por aquel entonces, Nexura sufría una pérdida de dinero, perdía clientes a diestro y siniestro, y estaba a unos 6 meses del colapso total. Arthur se había enterado por los rumores de que buscaba expandir Orion Systems, y se me acercó con una oferta que prácticamente equivalía a una rendición corporativa. Dime tus condiciones, me dijo con la voz ligeramente temblorosa. Necesitamos que esta fusión funcione, o estamos perdidos. Había sido generoso, quizá demasiado generoso. En lugar de desmantelar Nexura por completo y absorber sus activos, estructuré el acuerdo para mantener viva su marca, al mismo tiempo, obtener el control. El 90% de la propiedad, para ser exactos, con pleno derecho a voto y poder de veto sobre cualquier decisión importante. Arthur conservó su puesto de director ejecutivo y un buen sueldo, y sus empleados conservaron sus puestos.
Todos salieron ganando, sobre todo yo. Pero lo realmente genial del acuerdo fue la confianza ciega que yo había insistido en establecer. Todas mis acciones estarían en manos de una firma de inversión privada, y mi identidad estaría protegida de toda divulgación pública. Hasta donde la mayoría sabía, Nexura había sido rescatada por un misterioso inversor corporativo que prefirió permanecer en el anonimato. Solo Arthur y un puñado de abogados conocían la verdad, y todos estaban sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad. Recogí los documentos del fideicomiso y revisé la jerga legal hasta encontrar la cláusula que buscaba. Allí estaba, escrita a mano. El beneficiario final conserva el derecho a asumir el control directo de todas las propiedades mediante notificación por escrito al fideicomisario y a la junta directiva. En pocas palabras, podía salir de la sombra cuando quisiera y tomar el control de la empresa. La pregunta era, ¿quería hacerlo? Durante los últimos 5 años, me había conformado con dejar que Arthur se encargara de las operaciones diarias mientras yo cobraba mis dividendos y disfrutaba de una jubilación tranquila. El dinero siempre había sido más que suficiente. Rayos, el sueldo de Dana era prácticamente una miseria comparado con lo que generaba Nexura. Nunca había necesitado ser el centro de atención ni los juegos de poder corporativos. Ya lo había vivido, y decidí que prefería una vida más sencilla. Pero esta noche había cambiado algo fundamental. Esta noche, fui humillado públicamente por personas que debían su sustento a mi generosidad. Travis Miller, ese cabrón engreído, me había llamado. Un perdedor cobrando cheques de una empresa de mi propiedad. Dana se reía de los chistes sobre su marido desempleado mientras construía su carrera sobre la base que yo le proporcioné. Incluso Arthur, que sabía perfectamente quién era yo, se quedó allí parado y dejó que pasara. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el número de Marcus Trent. Marcus había sido mi abogado desde los inicios de Orion Systems y era una de las pocas personas que conocía todos mis secretos. Era casi medianoche, pero Marcus era un noctámbulo que solía trabajar hasta tarde en acuerdos corporativos complejos. Contestó al segundo timbre. Jordan, es tarde, incluso para ti. ¿Todo bien? Necesito que prepares unos documentos, dije, yendo directo al grano. Quiero solicitar una auditoría financiera completa de los paquetes de compensación ejecutiva de Nexura, el uso de tarjetas de crédito corporativas y cualquier posible conflicto de intereses en el equipo directivo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Jordan, ¿qué pasa? Llevas años sin mostrar interés en las operaciones de Nexura. Digamos que me has despertado, respondí. Además, quiero programar una reunión con la junta directiva. Es hora de que conozcan en persona a su mayor accionista. ¿Estás seguro? Una vez que sales de ese fideicomiso ciego, no hay vuelta atrás. Tu anonimato desaparecerá para siempre. Revisé mi oficina y vi todas las pruebas de mi imperio oculto. Estados financieros que mostraban ganancias que dejarían a Dana atónita. Correspondencia por correo electrónico con directores ejecutivos de empresas de la lista Fortune 500 que aún me consideraban una figura clave en el mundo tecnológico. Carteras de acciones que habían ido creciendo discretamente durante años mientras todos asumían que era una especie de ama de casa. Marcus, le dije, he sido invisible demasiado tiempo. Es hora de recordarles a todos con quién están tratando. Muy bien, dijo, y lo oí ya tomando su bloc de notas. Tendré la solicitud de auditoría lista para mañana y me pondré en contacto con la junta para programar una reunión de emergencia. Pero Jordan, pase lo que pase esta noche, asegúrate de hacer esto por las razones correctas. No te preocupes por mis razones, dije. Solo preocúpate por asegurarte de que todo sea legalmente a prueba de balas. Porque si voy a hacer esto, lo haré bien. Después de colgar, me recosté en la silla y me quedé mirando los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Mañana, el mundo corporativo que se había olvidado de Jordan Rivers iba a recibir un duro golpe. ¿Y Dana? Estaba a punto de descubrir que el hombre que había estado dando por sentado era en realidad la persona más poderosa en su vida profesional. Guardé cuidadosamente todos los documentos en la caja fuerte y la guardé bajo llave. Pero esta vez, sabía que no tardaría en necesitarlos de nuevo. Me desperté a la mañana siguiente con el taconeo de Dana arriba, su rutina habitual antes de ir a trabajar en pleno apogeo.
El café preparándose, las noticias en la tele de la cocina, la sinfonía familiar de una ejecutiva preparándose para conquistar otro día. Solo que hoy no iba a ser como cualquier otro día, y ella no tenía ni idea de lo que le esperaba. Me quedé en la cama unos minutos más, escuchándola moverse por la casa. A través de las delgadas paredes, podía oírla hablando por teléfono, probablemente con su asistente, repasando su agenda, comentando reuniones con clientes e informes trimestrales. Las mismas conversaciones que llevaba años teniendo, felizmente inconsciente de que cada decisión que tomaba en el trabajo, en última instancia, fluía a través de mí. Cuando por fin llegué a la cocina, estaba de pie junto a la encimera con su traje azul marino, revisando correos electrónicos en su teléfono mientras tomaba un sorbo de café de su taza favorita, la que decía jefa en letras doradas. Se la había comprado de broma para su cumpleaños el año pasado, pero en realidad había empezado a usarla sin ironía. Buenos días, dijo sin levantar la vista del teléfono. Su voz era cuidadosamente neutral, como si intentara fingir que la revelación explosiva de anoche había sido un sueño extraño. Buenos días, respondí, sirviéndome un café y apoyándome en la encimera. Que duermas bien. Finalmente me miró, y pude ver la confusión y la preocupación aún presentes en sus ojos. Jordan, sobre anoche. No lo hagas. La interrumpí con suavidad. No hay necesidad de convertir esto en algo dramático. Solo te estabas divirtiendo con tus compañeros. Lo entiendo. El alivio que se apoderó de su rostro fue casi doloroso de ver. De verdad creía que lo iba a dejar pasar, que volvería a ser el marido tranquilo que sonreía y asentía mientras sus colegas me trataban como si fuera un mueble. Solo bromeaban, dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. Ya sabes cómo se pone Travis cuando ha bebido. No lo dice en serio. Claro que no. Asentí, tomando un sorbo de café. Solo estaba siendo Travis. No hay daño. No hay falta. Exactamente. Parecía tan aliviada que me habría abrazado si no le preocupara arrugarse el traje. Me alegra que no le vayas a dar tanta importancia. O sea, ambos sabemos que no es así. Ya sabes, desempleado o lo que sea. Tienes tus inversiones y tu trabajo de consultoría. ¿Verdad? Asentí. Mis pequeños proyectos secundarios. Me besó en la mejilla antes de dirigirse al garaje, con sus tacones resonando con renovada confianza. Probablemente llegaré tarde esta noche. Estamos trabajando en la cuenta de Morrison, y ya sabes lo exigentes que pueden ser esos clientes. No te esperaré, dije. Después de que se fuera, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a escribir. El primer correo electrónico fue para Arthur Granger, breve y conciso. Arthur, necesito comentar algunas inquietudes sobre la cultura corporativa y las prácticas de liderazgo de Nesra. Por favor, proporciona un desglose completo de los paquetes de compensación de los ejecutivos, las cuentas de gastos y cualquier posible conflicto de intereses entre el personal directivo. Me gustaría tener esta información para el final del día laboral de hoy. Gracias, Jordan Rivers. La leí 2 veces antes de enviarla. A Arthur probablemente le daría un infarto al ver mi nombre en su bandeja de entrada, sobre todo después de la escenita de anoche. Había pasado 5 años esperando que me mantuviera en la sombra para siempre, y ahora le pedía información financiera detallada como si fuera un inversor activista. Mi teléfono sonaba antes de que terminara mi segundo café. Aquí Marcus Trent. Me llegó la voz familiar de mi abogado. He estado despierto toda la noche trabajando en esos documentos que me pediste. ¿Está completamente seguro de que quiere seguir adelante con esto? Más seguro que nunca en años, respondí. ¿Qué me ofrece? Bueno, la solicitud de auditoría es irrefutable. Como accionista mayoritario, tiene todo el derecho a examinar las prácticas financieras de la empresa. También redacté un aviso formal a la junta directiva solicitando una reunión de emergencia. Pero Jordan, una vez que envíe estos documentos, no habrá vuelta atrás. Todo el mundo sabrá quién eres. Bien, dije. Estoy harto del anonimato. Hay algo más, continuó Marcus, y oí el crujido de papeles de fondo. Investigué un poco las actividades recientes de Nesra y hay algunas señales de alerta. ¿Ese Travis Miller que mencionaste?
Ha estado desviando contratos hacia una constructora propiedad de su primo. Nada técnicamente ilegal, pero definitivamente éticamente cuestionable. Interesante, dije, aunque no me sorprendió mucho. Tipos como Travis siempre tenían algún tipo de estrategia, alguna forma de manipular el sistema para beneficio propio. Y hay más. Varios ejecutivos han estado usando tarjetas de crédito corporativas para gastos personales, cenas elegantes, viajes de golf e incluso algún entretenimiento cuestionable para clientes que más bien parecen vacaciones familiares. Arthur ha sido bastante descuidado con la supervisión. Sentí una fría sonrisa extenderse por mi rostro. Arthur se había acomodado, quizá demasiado. Probablemente pensó que su misterioso inversor jamás se molestaría en investigar, jamás cuestionaría cómo se manejaba la empresa mientras las ganancias siguieran fluyendo. Envíalo todo, le dije a Marcus. La solicitud de auditoría, la convocatoria de la junta directiva, todo. Es hora de cambiar las cosas. ¿Listo? Pero Jordan, recuerda que estás a punto de pasar de ser el hombre tras bambalinas a ser el centro de atención. Es un gran cambio, y afectará más que solo tu vida profesional. Después de colgar con Marcus, pasé el resto de la mañana investigando las operaciones actuales de Nesga. Lo que encontré no fue agradable. Arthur había descuidado los estándares, había permitido que se desarrollara una cultura tóxica y había ignorado prácticas cuestionables con tal de que el resultado final luciera bien. La empresa que había salvado hacía 15 años se había convertido precisamente en el tipo de cloaca corporativa que siempre había despreciado. Al mediodía, estaba listo para actuar. Abrí mi portátil y empecé a escribir otro correo electrónico. Esta vez, para Margaret Wu, vicepresidenta de ingeniería de Nesga. Margaret era una de las pocas personas en esa empresa a las que realmente respetaba, era brillante, trabajadora y completamente ignorada por el grupo de chicos que dirigía la planta ejecutiva. Margaret, le escribí, no me conoces personalmente, pero he seguido tu trabajo en Nesga durante un tiempo. Creo que eres justo el tipo de líder que la empresa necesita. Deberíamos hablar pronto. Saludos cordiales, Gordon Rivers. Estaba a punto de enviarlo cuando vibró mi teléfono con un mensaje de Dana. ¿Todo bien en casa? Arthur parece muy estresado por algo. Dice que recibió un correo extraño esta mañana. Le respondí que todo estaba bien. Dile a Arthur que no se preocupe. Estoy seguro de que, sea lo que sea, se solucionará solo. Pero incluso mientras enviaba el mensaje, sabía que nada iba a salir bien. De hecho, las cosas estaban a punto de complicarse mucho más para todos en Nesga, empezando por mi esposa. Le di a enviar el correo electrónico a Margaret, me recosté en la silla y esperé a que empezara el caos. Por primera vez en años, no era el inversor silencioso que se quedaba al margen. Había vuelto al juego y tenía la intención de ganar. Los rumores corporativos corren más rápido que un croupier de póker en Las Vegas, y a las 10 de la mañana, la primera ficha de dominó ya había caído. Estaba sentado en mi oficina en casa, siguiendo la situación a través de una red de contactos que había mantenido durante años, cuando mi teléfono empezó a vibrar con actualizaciones de Marcus. Acaban de llamar a Travis Miller de Recursos Humanos y envió un mensaje. El motivo oficial es la revisión de su conducta reciente en eventos corporativos. El motivo extraoficial es que tu solicitud de auditoría le provocó problemas a Arthur. Me recosté en la silla y sonreí. Travis probablemente había entrado con aires de superioridad en esa reunión de recursos humanos, creyéndose intocable, el chico mimado que podía hacer chistes sobre fracasados y maridos desempleados sin consecuencias. Estaba a punto de aprender que las acciones tienen una curiosa forma de pasarte factura, sobre todo cuando la persona de la que te burlas es la dueña de la empresa en la que trabajas. Mi portátil sonó con un correo electrónico de Arthur. El asunto decía, urgente, necesito hablar, y prácticamente podía sentir su pánico irradiando por la pantalla. Lo abrí y no me decepcionó. Jordan, recibí tu solicitud esta mañana y quiero asegurarte que Nexora mantiene los más altos estándares de gobierno corporativo. Quizás podríamos programar una llamada para hablar de tus inquietudes en un ambiente más informal. Seguro que podemos aclarar cualquier malentendido. Atentamente, Arthur. Malentendidos. Eso fue muy interesante. El único malentendido fue que Arthur pensó que podía seguir jugando con mi empresa mientras yo me quedaba a salvo, en mi retiro.
Le respondí con una respuesta sencilla. Artur, no me interesan las conversaciones informales. Quiero la documentación que solicité para las 5 de la tarde de hoy y quiero que la reunión de la junta directiva se programe para esta semana. Sin excepciones. Mientras me ocupaba de los intentos de Artur de controlar los daños, el verdadero caos se desataba en la sede de Nexora en el centro de la ciudad. Marcus tenía un contacto en el edificio, una asistente legal que trabajaba para el departamento legal de la compañía, y nos proporcionaba información como si fuera una especie de thriller de espionaje corporativo. El personal de seguridad acaba de escoltar a Travis fuera del edificio. Llegó la siguiente noticia: encontraron evidencia de los contratos de construcción de su primo en sus correos electrónicos. Los suspendieron a la espera de una investigación completa. Tenía que reconocerle a Artur que, cuando actuaba, lo hacía rápido. Travis había pasado de ser el chico mimado de la compañía a un paria corporativo en una sola mañana. Pero claro, Artur probablemente estaba muerto de miedo porque otros esqueletos podrían salir del armario una vez que empezara a investigar más a fondo. Mi teléfono sonó y el nombre de Dana apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz y escuché su mensaje. Jordan, ¿qué demonios está pasando aquí? Despidieron a Travis. La gente está muy nerviosa por una auditoría, y Artur parece que va a tener un ataque de nervios. Llámame. En lugar de devolverle la llamada, le escribí un mensaje. Parece un martes cualquiera en la oficina. Estoy seguro de que no hay de qué preocuparse. Pero no era nada, y ambos lo sabíamos. La máquina que puse en marcha esta mañana apenas estaba empezando, y la pobre Dana estaba atrapada en medio, sin siquiera darse cuenta. Ella creía que estaba lidiando con una crisis corporativa fortuita, cuando en realidad, estaba viendo a su esposo desmantelar la cultura tóxica que había permitido que personas como Travis prosperaran. Alrededor del mediodía, Marcus llamó con una actualización que me alegró el día. La reunión de la junta directiva está programada para el jueves a las 2 de la tarde. Artur intentó posponerla para la próxima semana, pero los demás miembros de la junta quieren respuestas sobre esta repentina solicitud de auditoría. Tienen curiosidad por saber quién ha estado manejando los hilos tras bambalinas todos estos años. Perfecto, dije. ¿Y los registros financieros? El asistente de Artur acaba de enviar un informe preliminar. Te va a encantar esto. Travis no fue el único que tuvo problemas. Parece que ha habido un patrón de gastos cuestionables y violaciones éticas entre el equipo ejecutivo. Sentí esa familiar oleada de satisfacción que me daba tener la razón. Esta gente se había acomodado, quizá demasiado, pensando que su misterioso benefactor nunca se molestaría en vigilarlos. Trataron mi inversión como dinero gratis, mi generosidad como debilidad. A las 3 de la tarde, la red de chismes estaba en pleno auge. Dana me envió mensajes de texto con actualizaciones durante toda la tarde, cada mensaje más frenético que el anterior. Acababan de suspender a 2 ejecutivos más. Alguien dijo que habría una reestructuración importante. Todo el equipo directivo estaba en pánico. Y entonces, alrededor de las 4 de la tarde, recibí el mensaje que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre a quién le debía realmente Dana. Jordan, por favor, dime que no estás detrás de esto. La gente está perdiendo sus trabajos y no puedo permitirme quedar atrapado en el fuego cruzado. Mi carrera lo es todo para mí. Su carrera, no nuestro matrimonio, ni nuestro futuro juntos, sino su valiosa carrera, la que había construido sobre los cimientos que yo le proporcioné. Le preocupaba más proteger su reputación profesional que entender por qué su marido finalmente había decidido defenderse. No respondí a ese mensaje. En cambio, llamé a Marcus y le dije que agilizara todo. Quiero que la reunión de la junta directiva se aplace para mañana si es posible. Aprovecha la oportunidad. Jordan, ¿estás seguro de que no quieres ir poco a poco? Podrías ir haciendo notar tu presencia poco a poco. Quizás empezar con una reunión privada con Artur. No, lo interrumpí. Llevo 15 años adaptándome a las cosas con calma. Es hora de recordarles a todos quién manda aquí. A las 5 de la tarde, Artur me había entregado la documentación financiera que le había pedido, y era incluso peor de lo que esperaba. Bonificaciones ejecutivas que rayaban en lo obsceno, retiros corporativos que parecían vacaciones de lujo, y un patrón de nepotismo y favoritismo que haría sonrojar a cualquier jefe de la mafia.
Esta gente había estado tratando a Nexora como su alcancía personal mientras yo permanecía tranquilo en un segundo plano, contento de dejar que jugaran con mi dinero. Pero el tranquilo Jordan Rivers había desaparecido. El tipo que sonreía y asentía mientras los colegas de su esposa se burlaban de él estaba oficialmente jubilado. Mañana, entraría en esa sala de juntas y les recordaría a todos quién era el dueño de esta empresa. ¿Y si a Dana no le gustaba? Bueno, había tenido 15 años para descubrir con quién estaba casada realmente. Si estaba más preocupada por su carrera que por su marido, quizá era hora de que ambos reevaluáramos nuestras prioridades. El panorama había cambiado, sí, y yo apenas estaba empezando. El jueves por la mañana llegó con ese aire fresco de otoño que hacía que todo se sintiera más nítido y centrado. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustándome la corbata de un traje que no me había puesto en 3 años, un Armani gris marengo, de corte impecable, de esos trajes de poder que cuestan más que el salario mensual de la mayoría. Dana ya se había ido temprano al trabajo, alegando que tenía reuniones de control de daños antes de la misteriosa junta directiva que había dejado a todos en Nexora con pies de plomo. La ironía no se me escapó. Mi propia esposa intentaba protegerse de las consecuencias de mis decisiones, completamente inconsciente de que estaba casada con el ojo del huracán. El viaje a la sede de Nexora fue como un viaje al pasado. Había estado en ese edificio innumerables veces a lo largo de los años, pero siempre como el discreto esposo de Dana, el tipo que ocasionalmente aparecía en las fiestas navideñas y los picnics de la empresa. Hoy, cruzaba esas puertas de cristal como Jordan Rivers, accionista mayoritario y el hombre que llevaba 15 años manejando los hilos tras bambalinas. Marcus me recibió en el aparcamiento, elegante con su habitual traje azul marino y con un maletín que probablemente costaba más que los coches de algunos. ¿Listo para esto?, preguntó, observándome atentamente. Llevo 15 años listo, respondí. Solo que no lo sabía hasta ahora. El ascensor a la planta ejecutiva fue silencioso, salvo por el suave jazz que sonaba por altavoces ocultos. Observé cómo subían los números. 10, 15, 20, y sentí un cambio en mi interior con cada piso. Para cuando llegamos a la sala de juntas, el Jordan Rivers que se había conformado con mantenerse en la sombra ya no estaba, reemplazado por alguien dispuesto a reclamar lo que siempre había sido suyo. Arthur me esperaba fuera de la sala de juntas, paseándose como un animal enjaulado. Al verme salir del ascensor, se le puso blanco como la nieve. Jordan, dijo, extendiendo la mano con forzado entusiasmo. Ha pasado demasiado tiempo. Te ves bueno, Arthur, respondí, estrechándole la mano y notando lo húmeda que estaba. Apuesto a que nunca pensaste que me volverías a ver en este edificio. Bueno, ya sabes, siempre eres bienvenido aquí. Este es tú. Bueno, obviamente eres valioso. Tardaba en hablar como un adolescente nervioso, y podía ver el sudor corriéndole por la frente a pesar del aire acondicionado del edificio. Mi empresa, terminé por él. ¿Puedes decirlo, Arthur? Esta es mi empresa. Antes de que pudiera responder, se abrieron las puertas de la sala de juntas y pude ver por primera vez a quienes habían estado tomando decisiones sobre mi inversión durante la última década y media. 5 miembros de la junta directiva, todos con aspecto confundido y algo molesto por haber sido convocados a una reunión de emergencia. Probablemente pensaron que se trataba de una pequeña crisis que Arthur podría manejar con su habitual ambigüedad corporativa. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Caballeros, anunció Arthur al entrar en la sala. Les presento a Jordan Rivers. El silencio que siguió fue hermoso. Casi se podía ver la gimnasia mental que hacían mientras intentaban recordar el nombre. Jordan Rivers, Hat. Ya lo habían oído antes. Entonces, uno a uno, el reconocimiento se dibujó en sus rostros como el amanecer sobre una cordillera. Espera, dijo Patricia Ensley, la única mujer en la junta. ¿Jordan Rivers, como en los sistemas Orión? ¿Jordan Rivers? Igual. Dije, sentándome a la cabecera de la mesa como si fuera el dueño del lugar. Y, por supuesto, lo era. Un placer conocerlos finalmente en persona. Los siguientes minutos fueron una clase magistral de pánico corporativo. Miembros de la junta revisando papeles frenéticamente, conversaciones en susurros, miradas confusas intercambiadas por encima de la mesa de caoba.
Arthur parecía querer meterse debajo de la mesa de conferencias y desaparecer. Creo que ha habido cierta confusión, dijo Robert Chan, tesorero de la Junta. Nuestros registros muestran que Orion Systems fue adquirida mediante un fideicomiso ciego. La identidad del beneficiario final siempre ha sido confidencial. No confidencial, lo corrijo. Solo privada. Hay una diferencia. Arthur me ha sabido exactamente desde el principio, ¿verdad, Arthur? Arthur se aclaró la garganta y asintió a regañadientes. Sí, bueno, el señor Rivers prefirió mantener el anonimato mientras la empresa establecía su nuevo rumbo tras la fusión. 15 años es mucho tiempo para establecer un rumbo, dije, abriendo el maletín que Marcus había preparado. Suficiente para que algunos olviden que las acciones tienen consecuencias. Extendí los documentos financieros sobre la mesa como un croupier repartiendo las cartas. Informes de compensación ejecutiva, resúmenes de cuentas de gastos, la evidencia de los tratos nepotistas de Travis y mucho más que pintaba la imagen de una empresa que había perdido el rumbo. Esto es lo que he estado pagando. Continué con voz tranquila, pero con un tono cortante que hizo que todos se enderezaran. Ejecutivos que usan tarjetas de crédito corporativas para vacaciones familiares, prácticas de contratación que favorecen a amigos y familiares por encima de candidatos cualificados, y una cultura empresarial que considera aceptable burlarse y menospreciar a la gente sin consecuencias. Patricia se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. Estas son acusaciones graves, señor Rivers. Si al menos la mitad de esto es cierto, todo es cierto, le aseguré, y es solo la punta del iceberg. Verás, cuando crees que el jefe nunca te ve, tiendes a ser descuidado. Empiezas a tratar la empresa como tu patio de recreo personal en lugar de como un negocio. Arthur sudaba a mares. Jordan, si ha habido alguna irregularidad, seguro que podemos abordarla por los cauces adecuados. El cauce adecuado, interrumpí, es que yo me ponga de pie y tome el control de la empresa que siempre he tenido. Lo que me lleva a la razón de nuestra presencia hoy. Saqué un último documento, una notificación formal de intención que Marcus había redactado la noche anterior. Con efecto inmediato, ejerzo mi derecho como accionista mayoritario a asumir la supervisión operativa directa de Nesda Corporation. Arthur, agradezco tu servicio durante todos estos años, pero tu renuncia será aceptada de inmediato. La sala estalló en un coro de voces conmocionadas, pero levanté la mano para pedir silencio. No he terminado. El despido de Travis Miller se mantendrá, obviamente, pero también habrá otros cambios, empezando por una reestructuración completa de nuestro equipo ejecutivo y nuestra cultura corporativa. Me levanté y caminé hacia los ventanales que daban al horizonte de la ciudad. En algún lugar, Dana probablemente estaba sentada en su oficina, completamente inconsciente de que su esposo acababa de despedir a su jefe y tomar el control de la empresa en la que había pasado años ascendiendo. Verán, dije, girándome para mirar a la sala. Llevo 15 años observando esta empresa desde la sombra. He visto cómo tratan a la gente cuando creen que nadie importante está mirando. He visto cómo actúas cuando crees que el dinero seguirá fluyendo hagas lo que hagas. Regresé a mi silla, pero permanecí de pie. Bueno, alguien importante siempre estaba observando, y el dinero sigue fluyendo porque yo lo permito. Pero ese arreglo está a punto de cambiar drásticamente. Arthur se desplomó en su silla como un globo desinflado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Ahora reconstruimos este lugar desde cero. Con respeto, integridad y responsabilidad. Ya saben, todas esas palabras de moda corporativa que han estado usando en los informes anuales mientras hacen exactamente lo contrario. Recogí mis documentos y me levanté para irme. Ah, ¿y Arthur? Vacía tu oficina antes de que acabe el día. Seguridad te acompañará a la salida cuando termines. Mientras caminaba hacia la puerta, oí el caos que se desataba a mis espaldas. Llamadas frenéticas, discusiones acaloradas, el sonido de un castillo de naipes corporativo derrumbándose. Pero por primera vez en años, me sentí completamente en paz. El tranquilo Jordan Rivers había muerto oficialmente. ¡Viva el rey! La votación de emergencia de la Junta tuvo lugar exactamente a las 6:47, y fueron los 17 minutos más satisfactorios de mi vida profesional. Me senté a la cabecera de esa mesa de caoba y observé cómo 5 miembros de la Junta Directiva,
que probablemente nunca habían cuestionado una decisión en su vida, de repente se apresuraban a distanciarse de la administración de Arthur. Todos a favor de aceptar la renuncia de Arthur Granger. Con efecto inmediato. Pregunté, aunque todos sabíamos que no era realmente una renuncia cuando te escoltaba seguridad. 5 manos se levantaron sin dudarlo. Incluso Patricia Ensley, quien había trabajado con Arthur durante más de una década, votó por despedirlo. La lealtad corporativa era algo hermoso hasta que amenazó tu propia posición. La moción se aprueba, anuncié. Ahora hablemos de reestructuración. El siguiente punto en mi agenda era el despido permanente de Travis Miller, aprobado por unanimidad. Al parecer, nadie quería defender al tipo que había estado desviando contratos a la constructora de su primo mientras insultaba al verdadero dueño de la empresa. Es curioso lo rápido que cambió la perspectiva de la gente al darse cuenta de quién firmaba realmente los cheques. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando anuncié mi elección para reemplazar a Arthur. Nominaré a Margaret Wu para el cargo de directora ejecutiva. El silencio en esa sala fue ensordecedor. Robertson parecía como si acabara de sugerir que contratáramos a un payaso de circo para dirigir la empresa. Margaret Wu, de ingeniería, preguntó. Nunca ha ocupado un puesto ejecutivo. Nunca ha ocupado un puesto ejecutivo porque esta empresa lleva 15 años ascendiendo a la gente por con quien juega al golf en lugar de por quien realmente obtiene resultados, respondí. Margaret ha estado dirigiendo proyectos exitosos mientras su anterior equipo directivo se dedicaba a inflar sus gastos. Había investigado a Margaret a lo largo de los años. Mientras tipos como Travis congraciaban con clientes en asadores caros, ella estaba en la trinchera resolviendo problemas y aportando soluciones. Mientras Arthur daba charlas sobre innovación, Margaret innovaba de verdad. Era justo el tipo de líder que Nexera necesitaba y precisamente el tipo de persona que el club de veteranos había estado pasando por alto. Con el debido respeto, señor Rivers, intervino Patricia, ascender a alguien de ingeniería a director ejecutivo es un gran paso. Quizás deberíamos considerar candidatos externos. Con el debido respeto, Patricia, la interrumpí. Soy el dueño de esta empresa. Margaret Wu consigue el puesto. Otra votación, otro resultado unánime. Es sorprendente lo agradable que se vuelve la gente cuando su sueldo está en juego. A las 7:30, Margaret estaba sentada en la sala de juntas, con cara de que alguien le acaba de decir que se ha ganado la lotería. Lo cual, en cierto modo, era cierto. La había llamado desde ingeniería 20 minutos antes con un mensaje sencillo: Margaret, te necesito en la sala de juntas. Ahora, había llegado todavía con su ropa de trabajo, pantalones caqui y un polo Nexera, luciendo completamente fuera de lugar entre los trajes y las corbatas. Pero cuando le expliqué lo que estaba pasando, cuando le dije que estaba a punto de convertirse en la directora ejecutiva de una corporación multimillonaria, ocurrió algo increíble. Sus ojos se iluminaron con una pasión que no había visto en líderes corporativos en años. Quiero que dirijas este lugar con respeto. Se lo dije mientras los miembros de la junta salían, ya haciendo llamadas telefónicas y planeando estrategias de control de daños. Respeto a los empleados, respeto a los clientes y respeto por el hecho de que esta empresa existe para resolver problemas, no para llenar los bolsillos. Margaret asintió, con lágrimas en los ojos. Señor Rivers, no sé qué decir. Llevo 10 años observando este lugar, viendo todo el despilfarro y la politiquería, deseando que alguien se preocupara de verdad por hacer un buen trabajo en lugar de solo quedar bien en el papel. Bueno, ahora usted está a cargo de arreglarlo, dije. Control operativo total, mi respaldo total y la autorización para hacer limpieza como mejor le parezca. Al levantarme para irme, vi a Dana de pie en el pasillo, frente a la sala de juntas, pálida como la luz de la luna. Obviamente, se había enterado de la reunión de emergencia, probablemente había recibido información actualizada durante la noche sobre el despido de Arthur y la reestructuración completa de la dirección de su empresa. Pero por primera vez desde que empezó todo esto, no me miraba con confusión ni enojo. Me miraba con algo que quizá fuera respeto, o quizá miedo. En ese momento, no estaba seguro de que hubiera mucha diferencia. Margaret, dije, volviéndome a nuestro nuevo director ejecutivo, su primera prioridad es evaluar el desempeño de cada empleado con base en el mérito, no en la política. Quiero que asciendan a los buenos y que se eliminen los pesos muertos.
Esta empresa está a punto de recordar lo que significa ganarse el éxito en lugar de heredarlo. Pasé junto a Dana sin decir palabra, dejándola allí parada mientras la realidad finalmente caía en mis manos. Su silencioso esposo no solo había sido el dueño de la empresa desde siempre, sino que la había transformado por completo en una sola noche. Di exactamente 3 pasos en nuestra puerta principal antes de que Dana explotara como una botella de champán agitada. Llegó a casa 20 minutos antes que yo, probablemente superando todos los límites de velocidad entre el centro y nuestra urbanización, y estaba dando vueltas por la sala como un tigre enjaulado cuando entré. «Me avergonzaste», gritó, dándose la vuelta para mirarme con el rímel corrido por las mejillas. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» Todos en el trabajo hablan de que ni siquiera sabía quién era mi propio marido. Creen que soy la peor esposa del mundo o una completa idiota. Me aflojé la corbata y colgué la chaqueta en el respaldo de una silla, tomándome mi tiempo mientras ella se desmoronaba. «¿Cuál te preocupa más?», pregunté con calma. «No te atrevas a echarme la culpa». Su voz se quebró por la emoción. «Pasé años forjando mi reputación en esa empresa, años demostrándome a mí misma, y tú lo arruinaste todo en una noche. Margaret Wu es mi jefa ahora, Margaret de ingeniería. ¿Sabes lo humillante que es eso? Casi tan humillante como que tus compañeros de trabajo llamen a tu marido un perdedor mientras te ríes». Sugerí, sentándome en el sofá y observándola caminar de un lado a otro por nuestro suelo de madera. Se detuvo a medio paso, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeando. «Eso no es». «Bueno, no lo hice, solo eran bromas inofensivas de oficina». «Inofensivas», repetí, ¿verdad? Que Travis me llamara desempleada fue inofensivo. Que me preguntara qué se siente ser un perdedor fue inofensivo. Te reíste cuando dijo que debía ser raro que tu esposa pagara las cuentas. Todo eso era pura diversión inofensiva. Me reí porque era incómodo, protestó ella, levantando las manos. ¿Qué se suponía que debía hacer? Montar un escándalo en una cena de empresa. Incomodar a todos. Me recosté en los cojines del sofá y miré fijamente a mi esposa. Esta mujer con la que llevaba 15 años casada, que estaba en nuestra sala de estar sufriendo un colapso total porque su imagen profesional se había visto afectada. No porque me hubiera hecho daño. No porque se hubiera dado cuenta de lo mucho que había juzgado mal al hombre al que había prometido amar y honrar. Pero porque estaba avergonzada. Se suponía que debías defender a tu marido, dije en voz baja. Se suponía que debías decirle a Travis que se callara y mostrara respeto. Se suponía que debías actuar como si supieras con quién te casaste. Pero yo no lo sabía, se lamentó, y finalmente, la verdad salió a la luz. No sabía que aún lo poseías todo. Nunca dijiste nada. Me hiciste pensar que solo estabas, ya sabes, jubilado. Viviendo de inversiones y honorarios de consultoría. Cocinabas la cena todas las noches y arreglabas cosas en la casa. Y yo pensaba. Creíste que era un hombre mantenido. Terminé. Creíste que eras el sostén de la familia, manteniendo a su marido desempleado. Y eso te parecía bien siempre y cuando nadie lo dijera en voz alta. Se desplomó en el otro extremo del sofá. Su traje de diseñador se arrugó y su cabello perfecto se desprendió de sus horquillas. Eso no es justo. Nunca pensé en ti de esa manera. Dana, me presentaste como alguien que trabajó en tecnología en todas las empresas de eventos durante los últimos 3 años. Me compraste una taza de café que decía el mejor marido del mundo para mi cumpleaños. Le dijiste a tu madre que estaba pasando por una crisis de la mediana edad cuando compré esa moto. Eran solo bromas. No dije, levantándome y caminando hacia la ventana que daba a nuestro patio trasero. Esas eran señales de cómo realmente me veías. Y en el momento en que Travis dijo en voz alta lo que llevabas años pensando, te reíste porque era cierto. Al menos, creías que era cierto. La oía llorar detrás de mí, con suaves sollozos entrecortados que podrían haberme roto el corazón hace una semana. Pero ahora mismo, solo sentía cansancio. Cansada de ser incomprendida, cansada de ser subestimada, cansada de estar casada con alguien que se preocupaba más por su reputación corporativa que por la dignidad de su esposo. Quería que me amaras aunque no tuviera nada,
dije, sin dejar de mirar el jardín donde había pasado incontables tardes de sábado cortando el césped mientras ella trabajaba hasta tarde en la oficina. Quería saber que si todo se desmoronaba mañana, aún querrías estar casada conmigo. Pero en el momento en que la gente pensó que no tenía nada, me trataron como si no fuera nada, incluyéndote a ti. Jordan, por favor. Te reíste cuando me insultaron, Dana. Te sentaste en ese salón de baile, con un vestido que yo pagué, en una fiesta para una empresa mía, y te reíste cuando alguien llamó a tu marido un perdedor. Ahora ella sollozaba a mares, acurrucada en el sofá como una muñeca rota. Lo siento. Lo siento mucho. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Me giré para mirarla, y por primera vez en nuestro matrimonio, no sentí la necesidad de consolarla cuando lloraba. No quería saberlo. Hay una diferencia. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Miré a esta mujer que había compartido mi cama durante 15 años, que había construido toda su identidad profesional sin darse cuenta de que todo estaba conectado conmigo, que se reía de los chistes sobre mis fracasos mientras vivía de mis éxitos. Ahora sabes con quién estás realmente casada, dije. Y descubro si todavía quiero casarme contigo. Las siguientes semanas en Nexura fueron como ver al fénix resurgir de las cenizas corporativas. Empecé a ir a la oficina con regularidad por primera vez en años, no como el marido discreto de Dana, sino como Jordan Rivers, el hombre que había estado manejando los hilos todo el tiempo. Fue increíble presenciar la transformación. Margaret empezó con buen pie, como si hubiera nacido para este trabajo. En su primera semana, implementó una política de puertas abiertas que realmente significaba algo, inició reuniones semanales con todo el personal donde los empleados podían expresar sus inquietudes sin temor a represalias y comenzó a revisar minuciosamente cada contrato y relación con los proveedores. La cultura tóxica que se había enconado bajo el liderazgo de Arthur empezó a evaporarse como la niebla matutina. Señor Rivers, dijo durante una de nuestras entrevistas diarias. Nunca había visto que la moral mejorara tan rápido. La gente está realmente emocionada de volver a trabajar. Tenía razón. Al recorrer las oficinas, pude ver la diferencia. Los empleados colaboraban en lugar de competir, compartían ideas en lugar de acumular información. La cafetería, que había permanecido en silencio absoluto durante años, de repente se llenó de conversaciones y risas. Alguien incluso había traído un buen sistema de sonido, y durante el almuerzo sonaba jazz suave de fondo. La demanda de Travis fracasó tal como Marcus predijo. Ante la montaña de pruebas que habíamos recopilado sobre sus planes nepotistas y manipulación de contratos, sus abogados le aconsejaron que llegara a un acuerdo discreto y desapareciera. Aceptó un trabajo en una firma mediana en Phoenix, probablemente contándole a todos los que lo escuchaban cómo había sido injustamente engañado por la política corporativa. Mientras tanto, Dana se tomó una excedencia. Necesito tiempo para procesarlo todo, me dijo una mañana tomando un café, con la voz hueca y distante. Necesito descubrir quién soy si no estoy ascendiendo en la empresa de Nesda. No discutí su decisión. Sinceramente, probablemente fue lo mejor. Tenerla en la oficina habría sido incómodo para todos, sobre todo porque la mitad de los empleados sabían que estaba casada con el dueño y la otra mitad aún intentaba entender cómo se les había escapado una información tan importante. Pero el verdadero punto de inflexión fue la fundación que creé. La Fundación Jordan Rivers para la Educación en Ingeniería, diseñada para ofrecer becas y mentoría a jóvenes de bajos recursos que deseaban seguir carreras en tecnología. Durante años, había estado firmando cheques a diversas organizaciones benéficas, donaciones discretas de las que nadie se enteraba. Ahora estaba poniendo mi nombre y mi historia detrás de algo que importaba. La primera recepción de becas se celebró en la sala de conferencias principal de Nesda, el mismo espacio donde había despedido a Arthur unos meses antes. 25 chicos de escuelas del centro de la ciudad, sus padres, profesores y mentores, se reunieron para celebrar las posibilidades. No eran niños ricos con contactos ni redes de seguridad. Eran jóvenes brillantes y con ambición que solo necesitaban que alguien creyera en ellos. Yo solía esconderme en las sombras, firmando cheques y manteniendo el anonimato. Ahora me presenté, les di la mano, escuché historias y les mostré a estos chicos que el respeto y el trabajo duro podían llevar a algo significativo. La venganza más dulce no era el castigo, sino construir algo mejor que lo anterior.
3 meses después, me encontré de nuevo en el mismo salón de baile del Hilton donde había comenzado todo este viaje, pero ahora todo era diferente. La noche de premios corporativos que Margaret había organizado fue como adentrarse en un universo alternativo, uno donde el respeto realmente importaba y el éxito se medía por el impacto, no por la política. Damas y caballeros, anunció Margaret desde el podio, luciendo segura y radiante en su rol de CEO, den la bienvenida a Jordan Rivers, el hombre que creyó en Nexera antes que nadie y el visionario que nos está ayudando a construir algo verdaderamente significativo. Los aplausos que llenaron la sala fueron genuinos, cálidos y completamente diferentes de las risas burlonas que resonaron en este mismo espacio hace apenas unos meses. Me levanté y caminé hacia el frente, pasando junto a mesas llenas de empleados que ahora sí sabían quién era yo, que entendían que el tipo callado que habían visto ocasionalmente en eventos de la empresa era la razón por la que todos tenían trabajo. Se acabaron las bromas en voz baja sobre el marido desempleado de Dana. Se acabaron las sonrisas burlonas sobre el fracasado que no aportaba nada significativo. Estas personas habían visto lo que podía construir cuando dejé de esconderme en las sombras. Dana se sentó tranquilamente en la tercera fila, con un sencillo vestido negro en lugar de su habitual traje formal. Seguíamos casados, técnicamente, pero todo entre nosotros había cambiado radicalmente. Había empezado terapia, empezó a ser voluntaria en la fundación y poco a poco estaba aprendiendo a verme como algo más que un cómplice de sus ambiciones corporativas. Quizás era demasiado tarde para nosotros. Quizás llegó justo a tiempo. Eso estaba por verse. Gracias. Me senté frente al micrófono, mirando rostros que reflejaban respeto en lugar de burla. Hace 3 meses, algunos de ustedes aprendieron algo que les sorprendió sobre el hombre que está aquí esta noche. Pero la verdadera sorpresa no es que yo fuera el dueño de esta empresa desde siempre. La verdadera sorpresa es lo que hemos construido juntos desde entonces. Hice un gesto hacia Margaret, quien irradiaba orgullo. Bajo su liderazgo, Nexura ha recordado lo que significa resolver problemas de verdad, en lugar de solo hablar de resolverlos. Hemos creado un entorno donde las buenas ideas importan más que las buenas conexiones, donde el trabajo duro se reconoce y donde el respeto no es solo una palabra de moda que usamos en las declaraciones de misión. La fundación había financiado a su primera generación de becarios, 15 jóvenes brillantes que ya demostraban un gran potencial en su primer semestre universitario. El programa de mentoría había emparejado a empleados de Nexura con estudiantes de entornos desfavorecidos, creando puentes entre sueños y oportunidades. Al observar el salón de baile, me di cuenta de que la venganza más dulce nunca había consistido en un castigo. Se trataba de construir algo mejor que lo anterior. Se trataba de mostrar a la gente que el poder, usado con propósito, podía transformar todo lo que tocaba. La risa finalmente había cesado, reemplazada por algo infinitamente más valioso, un legado que valía la pena dejar.